Definir realmente qué somos es complicado si nos limitamos a las palabras. Las personas se hacen y definen a través de su historia, sus vivencias y sus creencias. Un ser humano se forja con el paso del tiempo y se moldea de acuerdo a sus circunstancias. No todos nacen y crecen bajo las mismas condiciones. En un mundo poco equitativo, son muchos los que para compensar sus situaciones complicadas deben ser creativos y hacer de sus condiciones las mejores herramientas para la construcción de oportunidades y un mejor futuro. Para dar evidencia de esto, tenemos a Juan Pérez, cocinero y quien nos cuenta un poco de su historia de vida. Juan es un ejemplo de vivencias, talento y Bueno, creatividad. Juan, cuéntanos un poco de tu historia de vida, cómo era tu vida en el Huila, con quién vivías, cómo era tu familia y cómo ha sido el contraste ahora que vives en Bogotá. Pues bueno, la historia de vida más o menos, pues empezar por un nombre, mi nombre es Juan Andrés Pérez y pues digamos que desde pequeñito he estado pues en labores de la cocina, mi mamá cuando ella iba a trabajar pues yo me dedicaba pues a cocinarle a mí y pues, a mi hermano. No terminé el bachillerato, luego dije no, en décimo. Eh, Afortunadamente pues eso no fue un impedimento para buscar una ayuda a la casa, ya que allá pues en el Huila hay varias cositas por hacer, pero definitivamente pues la cocina fue lo que más me gustó, porque trabajé como jotero, trabajé arando la tierra, pues esos trabajos son un poquito exigentes, entonces me gustó más la cocina. Empecé con un carrito de salchipapas allá en el Huila, en el parque, y de ahí pues una conocida me dijo, ah, oiga, trabajé conmigo en un restaurante. Ya tenía como unos 18 años cuando empecé a trabajar en el restaurante de la señora. Y pues empecé a trabajar ahí, duré como 5 años. Pero ya cuando la situación se puso complicada, más que todo pues vivíamos en una zona rural, no probablemente en el pueblo, entonces decidí venirme para Bogotá a probar suerte, a ver qué tal era la capital. La culinaria, o también llamado el arte culinario, es una parte de la gastronomía, un arte que describe perfectamente a través de la historia cómo los alimentos, la cultura, la creatividad y las costumbres de la época juegan entre sí un papel importante para la creación de platos únicos y excepcionales. En la historia, cada época tuvo un auge de ciertos alimentos que dio lugar a la creación de variedad de platos en los que el protagonista siempre era dicho alimento. Por otro lado, hubo épocas de auge económico que permitían la importación de ciertos alimentos provenientes de otros países y lo interesante de estos casos es que estos alimentos ya venían con su historia, alguna forma previa de cocinarlos o con alguna particularidad a tener en cuenta en su preparación o a la hora de su consumo. Esto de alguna forma introducía parte de una cultura en otra y podía de alguna forma modificar un poco hábitos o rituales sociales. Colombia es un país con una gran diversidad cultural. De norte a sur, la variedad cultural es significativamente diferente. En cada ciudad del país siempre hay cosas nuevas por aprender. Y estas diferencias no solo se ven reflejadas en las costumbres o creencias, sino que repercuten directamente en la gastronomía del lugar. Como hay lugares en donde hay ciertos alimentos que se dan en abundancia, existen gran variedad de platos en los que este alimento es el protagonista. En lugares neutros como Bogotá, que es la capital de Colombia, personas de las diferentes ciudades del país se encuentran, habiendo un choque cultural y gastronómico. Bogotá es para muchos un lugar de oportunidades, un lugar que les permitirá tener mejores ingresos y mayores facilidades laborales, educativas y Este económicas. tipo de lugares ayuda bastante a la gente que viene de afuera, porque metimos en un país donde el desplazamiento o los conflictos armados pues han hecho que mucha gente viniera acá a estos lados y la verdad pues uno tiene poquitas opciones de empleo en Bogotá. Una de las formas de empleo más comunes en Bogotá es la de los restaurantes, en especial esos restaurantes que te dan por un precio moderado un plato de comida casero y una atención normal. Es de esos tipos de lugares donde literalmente vas a comer sin mayor elegancia o sofisticación en la atención y sin la necesidad de normas de etiqueta demasiado marcadas. Este tipo de negocios son bastante populares, muy utilizados por el trabajador promedio que por cuestiones de tiempo no puede prepararse sus propias comidas.
Este tipo de restaurantes son muchas veces generadores de empleo, ya que la experiencia que se requiere no es demasiado amplia y no tienes que tener conocimientos previos en algo en específico. He visitado algunos de estos restaurantes y he podido ver que la variedad cultural está muy marcada. Los meseros que te atienden, hay unos de la costa, otros de Medellín, otros de Boyacá, y cada uno con su forma de atender particular deja ver parte de su cultura y de sus costumbres. A continuación, Julio Fonseca y la señora Amalia Sánchez nos contarán un poco sobre su experiencia y nos darán un ejemplo de cómo estos restaurantes son actualmente fuentes potenciales de empleo. Después de buscar muchos trabajos en empresas donde piden experiencia previa en la profesión que quiero desempeñar, pero como no he terminado mis estudios, no tengo conocimiento ni la experiencia, entonces eso genera una codependencia entre esos trabajos. Acá se me presentó la oportunidad y con esta oportunidad que se me presentó puedo costear los estudios para avanzar sobre mi profesión y después sí aspirar a un mejor trabajo. Me ha ayudado económicamente para ayudar a mi hija con sus estudios, y porque yo pues no pude terminar con los míos, pues a mi hija le colaboro lo que yo más pueda porque ella pueda hacer lo que yo no hice mejor. Esto nos lleva a la conclusión de que el plato puede ser siempre el mismo, pero lo que hay detrás de su preparación, la forma en la que se prepara, las distintas maneras en las que se aprendió a utilizar las especias, la forma en la que por tradición se combinan los sabores e incluso el cómo se presente el plato hace una gran diferencia. La cultura, la tradición y la historia detrás de un plato definen su esencia y le dan ese sazón único que se tiene, incluso si los alimentos a utilizar son los mismos.